Habla un hombre, silencioso por naturaleza, pero cuyas palabras han generado miedo. No es un político. No tiene ejército. Ni busca poder. Pero hay fuerzas poderosas en este mundo que lo temen. ¿Por qué? Porque él no se vende. No se calla. No se doblega. Defiende una fe profunda, inamovible. Y eso asusta. Hoy te cuento la historia de un cardenal africano que, sin buscarlo, se convirtió en una amenaza para muchos, dentro y fuera de la Iglesia. Una historia de corrupción ideológica, de resistencia espiritual, de batallas en la sombra. Una historia donde lo que está en juego no es solo el futuro de una institución, sino el alma misma de la fe. Si quieres entender por qué algunos quieren callarlo, quédate. Suscríbete. Porque esta historia no solo te va a impactar, te va a cambiar. Yo nací en un lugar donde la tierra conserva el aroma de los bosques húmedos de África Occidental, en un pequeño poblado de Guinea-Conakry. No vengo de palacios ni de linajes ilustres, soy hijo de campesinos, de una iglesia hecha de simples barro y techo de zinc. Pero, entre cantos tribales y la brisa del amanecer, escuché por primera vez el llamado de Dios. Fue en medio de la pobreza, en medio del silencio, donde supe que mi vida no me pertenecía, era suya. Mi nombre comenzó como una sombra más en la curia romana. Un cardenal africano, sí, pero uno más. Sin embargo, pronto aprendí que no era solo mi voz lo que incomodaba, sino lo que representaba. No soy un político de la fe. No soy un negociador de la verdad. Soy un hombre que cree firmemente en Jesucristo, en su iglesia y en la necesidad de vivir según sus enseñanzas, sin dobleces ni fáciles adaptaciones. No estoy aquí para complacer a nadie. Estoy aquí para recordarle al mundo que hay verdades eternas. Y eso les da miedo. Porque no pueden comprar mi silencio ni corromper mi conciencia. Mis palabras no nacen del odio, sino del amor. Y cuando alguien habla con esa claridad, con autenticidad, con coherencia entre lo que dice y lo que vive, se convierte en una amenaza para quienes buscan acomodo o doctrinas moldeadas al gusto del momento. Me han acusado de muchas cosas, de tradicionalista, de conservador extremo, incluso de dividir a la Iglesia. Pero nada está más lejos de la realidad. Lo único que defiendo es la fe que me fue entregada, intacta, por mis padres, por mis maestros, por los santos y por Cristo mismo. Una fe que no se adapta a los tiempos, sino que transforma los tiempos. Y esto es exactamente lo que temen. Ahora déjame contarte por qué. Dicen que soy un hombre del pasado, que mi visión de la Iglesia es anticuada, inapropiada para estos tiempos modernos. Pero lo cierto es que no soy yo quien se quedó atrás. Es el mundo el que corre hacia adelante como si no hubiera un mañana, como si Dios no existiera, como si la verdad fuera una moneda de cambio. Yo no defiendo un pasado nostálgico. Defiendo una eternidad presente. Una fe viva, no como una reliquia, sino como un fuego sagrado que arde en cada corazón que busca a Cristo sin máscaras ni excusas. Y eso les molesta. Porque cuando alguien se mantiene firme mientras todo tiembla, los demás comienzan a darse cuenta de cuán inestable es su propio terreno. No tengo miedo de decir que hay verdades inamovibles. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Que el sacerdocio no es un título político, sino una entrega total. Que la misa no es un espectáculo social, sino el sacrificio del Calvario renovado sobre el altar. No me doblego ante las modas culturales ni ante los gritos ideológicos. Porque no estoy aquí para ser popular. Estoy aquí para ser fiel. Pero no solo el mundo está en crisis. También la Iglesia. No me guardo nada cuando veo clericalismo disfrazado de pastoral, cuando la liturgia se convierte en un espectáculo mediocre o cuando se usan las palabras de Jesús para justificar agendas personales. Fui criticado por muchos dentro y fuera del Vaticano. Algunos me ven como un obstáculo. Otros,
como un recordatorio incómodo de lo que significa realmente ser cristiano. Temen lo que representa. Una iglesia que no se vende, que no se adapta por conveniencia, que no silencia a sus profetas por miedo a ofender a los poderosos. Por eso, cuando hablo, no solo escuchan mis palabras. Escuchan el eco de una fe que no ha muerto. Y eso les asusta. Dicen que el mayor pecado de nuestro tiempo no es la maldad manifiesta, sino el ruido. Un ruido constante que nos aleja no solo del prójimo, sino de nosotros mismos y, sobre todo, de Dios. Y en medio de ese estruendo, yo defendía algo tan simple y tan revolucionario como el silencio. No es casualidad que uno de mis libros más conocidos se titule La fuerza del silencio, escrito junto al Papa Benedicto XVI. Porque en esa palabra, en esa ausencia de sonido, está la verdadera presencia, la de Dios. No hablo del silencio como escape, sino como encuentro. Como un lugar donde el alma puede despojarse del discurso vacío y escuchar lo que nadie más quiere oír. Para los enemigos de la Iglesia, esto es peligroso. No pueden comprar el silencio. No pueden manipularlo ni venderlo. El silencio no aparece en las redes sociales. No es viral. No tiene etiquetas. Pero es, en ese espacio sagrado, donde nacen los mártires, donde surgen las conversiones y donde florece la santidad. ¿Por qué crees que tantos me critican cuando hablo de oración, contemplación y vida interior? Porque saben que si cada cristiano vuelve a arrodillarse ante el sagrario, si cada altar recupera su dignidad, si cada corazón busca a Dios antes que al mundo, nada volvería a ser igual. Ellos proponen soluciones políticas, leyes perfeccionadas, reformas sociales. Yo ofrezco algo mucho más subversivo, la conversión personal. Una relación real con Cristo, fuera de modas, fuera de agendas, fuera de manipulaciones. Y eso les quita el control. Porque cuando alguien comienza a orar de verdad, empieza a ver con otros ojos. Empieza a darse cuenta de que el reino del hombre no es el único que existe. Que hay otro rey, invisible pero real. Un reino que no es de este mundo, y que, sin embargo, puede transformarlo por completo. No soy un hombre de conspiraciones ni alianzas ocultas. No hay juegos de poder. No tengo ejército ni partido. Pero si tengo una voz, y esa voz, cargada de doctrina y coherencia, es lo más peligroso que puede enfrentar quienes construyen su visión de la Iglesia sobre arenas movedizas. Mi voz en solitario incomoda no solo a los ateos o a los ideólogos laicistas, sino también a ciertos sectores dentro de la propia Iglesia. Aquellos que, bajo el disfraz de la reforma o la modernización, quieren convertir a la Iglesia en una ONG benéfica sin dogmas, sin autoridad moral y sin rostro divino. Dicen que soy duro, rígido, inflexible. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué hay de flexible en la verdad? ¿Se adapta acaso la caridad a los caprichos humanos? ¿Cambia la Eucaristía su significado para hacerla más accesible? ¿Se convierte el sacerdocio en una profesión cualquiera para no ofender sensibilidades? Mis palabras no hieren, pero inquietan. No temen mis palabras, temen que sean verdaderas. Temen que alguien dentro de la curia, desde alturas visibles, diga lo que pocos se atreven, que no todo vale, que la fe no puede negociarse, que el relativismo no tiene lugar en la casa de Dios. Fui criticado por defender el magisterio constante de la Iglesia, incluso cuando eso me enfrentó con movimientos influyentes dentro del Vaticano. Me hice notar por no callar cuando se manipulaba la palabra de Cristo para justificar agendas. Y me marginaron en círculos donde el poder importaba más que la verdad. Pero si algo aprendí en África fue esto: hay batallas que deben librarse, aunque sean en soledad. Una vez caminé kilómetros descalzo para recibir la comunión. Hoy camino solo para defender su significado. Algunos medios me han pintado como un villano dentro de la Iglesia. Otros, como un reaccionario empecinado. Pero nadie puede negar que mis manos están limpias de ambiciones personales. Mi único pecado es amar a la Iglesia,
y no permitir que la vendan por 30 monedas de plata modernas. Hace décadas, Europa era el corazón palpitante del catolicismo. Catedrales imponentes, seminarios llenos, comunidades vibrantes, todo eso fue real. Pero hoy, muchos de esos templos están vacíos. No por falta de techos o bancas, sino por ausencia de fe, de vida interior, de esperanza. Y mientras tanto, América Latina y Estados Unidos avanzan rápidamente por el mismo camino. La secularización no llegó como una revolución violenta, sino como una gota tras otra. Hasta que un día miramos a nuestro alrededor y descubrimos que ya no hay misas dominicales, que los jóvenes no preguntan por Dios, que incluso dentro de la iglesia se habla más del mundo que del reino. Yo no soy un profeta del Apocalipsis. Solo soy testigo de lo que veo. Y lo que veo me duele. Veo una iglesia dividida, no por ideas, sino por identidad. ¿Somos casa de oración o plataforma política? En este escenario, mi voz suena incómoda. Algunos dirán que desafinada. Pero no hablo para complacer. Hablo porque la fe no puede callar cuando está en peligro de olvido. Porque si no defendemos lo que fuimos, perderemos también lo que somos. Mi relación con el Papa Benedicto XVI no es casualidad. Él también vio el abismo antes de que muchos lo reconocieran. También advirtió que la verdadera crisis de la Iglesia no es económica ni institucional, es espiritual. Y ambos supimos que alguien tenía que decirlo, aunque eso significara ser señalado, incomprendido o incluso marginado. Estoy consciente de que vivimos una época de transición. Una donde se juega el alma misma de la Iglesia. Y aunque algunos quieren modernizarla hasta hacerla irreconocible, yo propongo otra cosa, volver a sus raíces para dar frutos nuevos. Regresar a la oración, a una liturgia digna, a la doctrina clara, a la santidad auténtica. Temen a lo que represento, una alternativa seria, coherente y arrodillada ante Cristo. Una iglesia que no se vende, que no se adapta a las modas, que no silencia a sus hijos más fieles. Y por eso, en medio de esta crisis, sigo hablando. Porque el silencio en los tiempos oscuros también es una forma de traición. No soy un hombre que busque dejar huella. Más bien, intento que sea Cristo quien deje la suya a través de mí. Y aunque algún día mi nombre se borre de los titulares y mis libros descansen en estanterías olvidadas, espero que algo permanezca, la semilla de una fe auténtica, sin concesiones ni maquillajes. Mi mensaje no es nuevo. Solo recuerdo lo que otros callan o tienden a olvidar, que ser cristiano no es una moda pasajera, sino una revolución interior. Que la Iglesia no está aquí para seguir tendencias, sino para anunciar una verdad eterna. Que no podemos negociar con lo que no se puede negociar, la palabra de Dios. Y eso incomoda. Porque quieren hacer de la Iglesia una institución domesticada, políticamente correcta, sin aristas ni exigencias. Pero yo defiendo otra visión, una Iglesia pobre, sí, pero rica en santidad, pequeña, sí, pero poderosa en fe, perseguida, sí, pero firme en su misión. He sido testigo de cómo nuevas generaciones comienzan a despertar. Jóvenes que ya no se conforman con espectáculos vacíos o sermones acomodados a sus deseos. Quieren profundidad, orígenes, compromiso. Y en medio de ese despertar, algunos me ven como guía, como faro, como recordatorio de que ser fiel no es retroceder, sino avanzar con fundamento. Pero más allá de mi figura, lo que se construye es una resistencia espiritual. Una respuesta orante al caos ideológico. Un retorno a lo esencial, Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, presente en la Eucaristía, vivo en su Iglesia. ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Espero que otros continúen esta lucha. Que haya quienes no teman hablar con claridad, que no confundan diálogo con rendición, que entiendan que la caridad no es callar la verdad, sino anunciarla con amor. Por eso, aunque muchos me teman, no me detendré. No por orgullo, no por pelea, sino porque sé que detrás de cada palabra que digo,
detrás de cada silencio desafiante, hay un alma que, tal vez, solo tal vez, encuentre a Dios. Y si eso ocurre, todo habrá valido la pena. Robert Sara no busca ser héroe, ni mártir, ni líder de una cruzada. Solo quiere ser fiel. Y tal vez por eso, es tan peligroso para quienes viven de traiciones disfrazadas de progreso. Porque en un mundo donde todo se adapta, él defiende lo inmutable. En una iglesia dividida entre modas y tradición, él recuerda, no somos dueños de la fe. Somos sus custodios. No le temen por lo que dice. Le temen por lo que representa. Una iglesia que no se doblega. Un Dios que sigue siendo rey. Y una verdad que, aunque incomode, sigue siendo luz. Así que si te preguntas por qué algunos quieren callarlo, ahora lo sabes. Porque mientras existan hombres como él, mientras haya silencio para orar, mientras alguien esté dispuesto a defender la fe sin miedo, el mal nunca podrá decir que ha ganado. Si esta historia te tocó, suscríbete. Comparte este mensaje. Porque hay verdades que no pueden quedarse en el silencio. Gracias por verme.